muy especial de tenerlo dentro de nuestra cátedra y dirigiéndose a ustedes para poder además plantearles las preguntas que ustedes hayan, digamos, conseguido desentrañar del texto. Yo sé que muchas de ustedes ya consultaron con los docentes y pidieron hacer preguntas, cosa que sería muy interesante para nosotros y para ustedes y para todos los docentes. Justamente este intercambio, ya que tenemos una posibilidad poco común en la Universidad de Buenos Aires de tener un invitado de este nivel y de este prestigio en la FAC. Bueno, muchas gracias. Le paso entonces el micrófono a Adolfo. Bueno, buenas tardes. Sí, realmente por la mitad del tiempo con Natalie me pidió que viniera a esta cátedra. Yo siempre, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando vengo, porque creo que es importante también mantener un encuentro directo así con la gente que está investigando y que a la larga son las que va a hacer el país del futuro, digamos, ¿no? Y en un futuro más cercano, digamos, porque bueno, como sé que esto es una cátedra relacionada sobre todo con diseño de indumentaria, no voy a tocar toda la serie de temas que están incluidos, como el tema del mito, el creo que eso, pero sí había pensado hablar del tema de la cultura popular, cultura de masas, y también algo sobre el folclore, porque la cultura popular solo se lo puede entender a través de la crítica del folclore, digamos. Y también entrando en el tema del cuerpo y los signos que se tatúan en el cuerpo, ¿cierto? Y que el cuerpo como espacio privilegiado, digamos, del mundo simbólico, ¿no? Aunque Occidente prácticamente, siguiendo una vertiente cristiana, porque ya en la Biblia hay una prohibición prácticamente del Levítico, creo, de imprimir sus huellas en el cuerpo, especialmente las escarificaciones e incluso las pinturas, ¿no? A pesar de que ya incluso en el antiguo Egipto, ¿no? Todas las damas de la nobleza, diríamos, acudían a la pintura, y todos los pueblos del mundo también se pintaban y escarificaban y hacían a veces una serie de agresiones bastante violentas sobre el cuerpo, a efecto de tatuarle un signo, ¿no? Porque de esa manera, o sea, a diferencia de lo que interpretaba Occidente, de que eso era señal de salvajismo y de estado de naturaleza, todos los pueblos se daban cuenta que justamente pintar el cuerpo, es decir, pintar, me refiero a todo tipo de intervención en el cuerpo, era una marca, era una forma de culturalizarlo, de salir del estado silvestre, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso ha llevado a que la historia del cuerpo en Occidente es una historia un poco patética, si se quiere, ¿no? Porque, es decir, desde un comienzo que se podría considerar brillante, ¿no? Con los griegos, que fue de algún modo un origen prestado, fueron prácticamente los judíos, los árabes, los que le devolvieron a Occidente, especialmente Aristóteles, que Aristóteles era más bien ligado a lo que se llamaría el Imperio Romano de Oriente, era más de la tradición de Oriente que de Occidente, ¿no? Se lo dieron para que Occidente pueda tener en qué hacer pie, ¿no? Pero a partir de ese comienzo brillante, o sea, parece ser que la historia de Occidente se da en términos de decadencia, ¿no? Hay una decadencia ya en el paso al Imperio Romano, porque sobre todo en relación en el terreno del arte, ¿no? El arte griego prácticamente estaba de los dioses y al servicio del poder, ¿cierto? Lo cual parece maravilloso, el ejemplo más antiguo de autonomía del arte que puede haber, ¿no? Los romanos sí lo ponen al servicio del poder e inventan el arte del gusto para poder pintar a todos los politiqueros y tribunos, etc., ¿no? Para que de esa manera todavía no estamos en la época del engrandecimiento del yo, sino de un yo todavía bastante suave, diríamos, en Occidente, ¿no? Porque ya es la mutilación, como que es lo que significa el arte del gusto, ¿no? Prácticamente fue inventada por los romanos, pero se perdió en Occidente poco después de los romanos y reaparece recién con Rodin, con su figura volante, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ese momento vuelve a incorporarse, digamos, a la característica de Occidente. Ahora, en esto del cuerpo, ¿no? Como cuando termina el medioevo, digamos, cuando arranca con mejor dicho, no el medioevo, la antigüedad, ¿no? Que el cristianismo es de alguna vez una ideología bastante represiva en relación al cuerpo, viendo la vida como un valle de lágrimas, el cuerpo siempre la materia del pecado, por lo tanto
el arte, las representaciones simbólicas se deslizan fuera del cuerpo, o sea que de ahí que se inventa el arte quizá como una manera de escapar del cuerpo, ¿cierto? Cosa que en otros pueblos, le estaba hablando de que tenía unos videos que había hecho sobre el África Oriental, sobre todos estos pueblos alrededor del lago Turkana, que se hacen unas cosas increíbles, ¿no? Como la forma que se destrozan prácticamente el cuerpo para tatuarle signos, porque son grupos seminómades que no pueden cargar ningún objeto innecesario. Entonces se lo ponen todo en el cuerpo. El cuerpo, cada cuerpo ahí está tatuado con miles de sentidos, ¿no? Solo que vamos a volver enseguida, ¿cierto? Pero quería decir también que en las más antiguas, en las cuevas de Tassil, en la sala central, en la primera manifestación del arte rupestre, se ve ya el tema del cuerpo, o sea, podríamos hablar de la belleza del cuerpo, sí se ve el cuerpo pintado, el cuerpo tatuado, el cuerpo con inscripciones de algún tipo, ¿no? Con lo cual, es decir, y con Plotino también, que fue el primer filósofo, ¿no? que tocó el tema del cuerpo, ¿no? Y se podría decir que el origen de lo estético, no de la estética como teoría, sino de lo estético como sentimiento, digamos, de belleza, y entendido por belleza no en estricto senso, tal como se lo daría von Carten después y Kant, sino también como el resplandor de la forma, ¿no? Si uno acude a ese concepto de belleza, está trabajando sobre digamos, una base más universal. Porque la teoría universal del arte, o sea, hay una fórmula que se podría decir como la gran síntesis de todo esto, ¿no? Para definir qué es esto de los procesos simbólicos y de lo que llamamos arte. Es decir, es el casamiento, ¿no? entre la densidad del sentido y el esplendor de la forma, ¿cierto? O sea, en toda zona de la cultura donde se concentra el sentido, ¿no? Tiene que haber la forma necesita resplandecer para poder atraer hacia eso, ¿no? Así como, por ejemplo, en el tiempo del celo, porque muchas aves, los machos se despliegan grandes colores, ¿cierto? Porque ahí se da una especie de fiesta nupcial. El arte también es una especie de fiesta nupcial en ese aspecto, donde los grandes sentidos buscan las grandes formas, ¿cierto? Entonces ese patrón universal nos permite ver que, digamos, ahí donde las grandes formas se despliegan alrededor del vacío, ¿cierto? No van a lograr, solamente van a lograr enmascarar el vacío, ¿cierto? Y también, o sea, toda densidad de sentido que carezca del esplendor de una forma corre el riesgo de pasar inadvertido, y creo que este es un mal también de nuestro siglo y de nuestra época, ¿cierto? Que los grandes sentidos a veces navegan en soledad, ¿cierto? Mientras el vacío, ¿no es cierto?, se ocupa todos los estrados del poder, ¿cierto? Entonces, decía, ¿no? Esto como lo más antiguo, como la entrada en lo estético, ¿no? el tema del cuerpo, o sea, el hombre no entró al arte no entró al arte a través de los objetos, sino a través de su propio cuerpo, ¿no? Entonces quería, después de esta breve introducción, ¿no? O sea, sí señalar dos cosas como acápite, digamos, esto, ¿no? Dice, uno es un texto de Adorno, una frase de Adorno en el cual dice: el arte que rehúsa su propia historia se convierte en caricatura de sí mismo, o sea, en un producto menor, ¿no? Y otro, hablando de Marc Roget, que decía que teníamos que ser conscientes de que vivimos en una guerra de imaginario, ¿cierto? Y ustedes, como creadores de indumentarias, lo que sea, ¿cierto?, saben que toda acción suya, todo pensamiento y toda acción está en esa guerra de imaginario. Una guerra que todos los días tenemos bombardeos intensivos, ¿cierto?, de mecanismos de colonización, de dominación cultural, que son como los bombardeos diablantes, que después permiten toda la alienación, digamos, patrimonial que siempre se dio en los últimos años en Argentina y que se sigue dando, una transnacionalización que nadie la defiende, ¿cierto? Es consecuencia también de esto, ¿no? De esta no conciencia de que estamos viviendo una guerra de signos, ¿cierto? Y que esa guerra de signos está precedida por la dialéctica, digamos, de lo propio y lo ajeno, ¿no? Esa cuestión de saber qué es lo propio y qué es lo ajeno no es para